Ya hemos hablado sobre el perdón en otra ocasión, antes de hablar sobre los conflictos, pero creo que vale la pena repasar el tema, viendo de otra forma, de otra manera, para que no sea repetitivo, pero sí es un tema tan, pero tan central en la vida de un cristiano, el tema del perdón. Llegamos al cristianismo, llegamos a ser cristianos por medio del perdón de Dios, y ahora que somos cristianos, realmente una de las características que más nos identifica como cristianos es que somos capaces de perdonar. Y realmente en todo lo que tiene que ver con conflictos interpersonales, el tema del perdón es clave. Es la manera de resolver un conflicto. Es perdonando, realmente. Entonces es muy, muy, muy valioso e importante que tomemos un tiempo para repasar conceptos sobre el asunto del perdón. ¿Sí? Profundizar, yo diría más que repasar, podríamos hablar de profundizar. Hemos visto ya que en la Biblia se habla de dos clases de perdón. Hay un perdón vertical, que es el que Dios nos otorga a los creyentes, y hay un perdón como consecuencia del vertical, que ya hemos recibido, un perdón horizontal, que es el que nos concedemos unos a otros, porque pecamos unos contra otros, tanto entre creyentes como entre no creyentes, como entre creyentes y no creyentes, digamos. No es algo exclusivo esto para creyentes, pero sí los creyentes, según la Biblia, por haber recibido el perdón de Dios, tenemos la capacidad de perdonar de una manera que un no creyente no tiene. Y casi en virtud de lo que Dios ha hecho por nosotros, perdonándole los pecados, la Biblia hace un énfasis de que es una obligación de parte nuestra perdonar a otros. Es prácticamente una señal de que hemos entendido y recibido el perdón por gracia de parte de Dios, que ahora lo otorgamos. Un creyente que dice que Dios le perdonó todos sus pecados, pero que después se niega a perdonar a sus hermanos, es casi una contradicción según la Biblia. Es casi una evidencia de que no es, tal creyente no es un creyente, no ha entendido nada, digamos, como decimos nosotros. Entonces vamos a tomarnos en el estudio de hoy, vamos a tomarnos un buen tiempo para pensar en el perdón vertical, anticipando que la semana que viene vamos a ver el perdón horizontal, pero con una base bien sólida en el perdón vertical. Y yo me animo a decir, y por eso he querido no extender a hacerlo demasiado largo esto, me animo a decir que puede ser para muchos de los que estamos acá más que necesario entender mejor el perdón de Dios. ¿Sí? Recién hizo un comentario Blanca y Javier hicieron un comentario de que a raíz de escuchar los sermones de nuestra iglesia han llegado a ser conscientes del pecado, lo cual es precioso y me alegra mucho. Pero eso sería haber llegado a mitad de camino, digamos, si es el caso de algunos de ustedes. Es muy importante que entendamos que somos pecadores y que lo seguimos siendo, pero también es muy importante y necesario entender cómo nosotros, como pecadores que somos, encontramos perdón de parte de Dios, ¿sí? ¿Cómo es eso del perdón? Y cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha perdonado. No voy a enfocarme en el aspecto del Evangelio, pero sin querer vamos a estar pensando en el Evangelio en la clase de hoy, pero siempre, y vamos a ver en la conclusión, siempre la dirección que estamos tomando es que al final de cuentas, el perdón horizontal que se nos exige en la Biblia depende de haber recibido el perdón vertical y de haberlo entendido. Y ese perdón que Dios nos da no solo nos salva, sino que se transforma en el justificativo, en la razón para nosotros perdonar a otros y en la motivación también. Porque el Señor nos presenta al final como un modelo. Así como Dios nos perdonó a nosotros, se nos manda a nosotros a perdonar a otros. Por eso es muy importante entender el perdón de Dios y estar seguro de ese perdón de Dios, ¿no? Entonces, enfoquémonos en esto. Vamos a comenzar usando un texto del libro de Hebreos. Hebreos está citando a Jeremías 31, pero en Hebreos dice, avísenme si no se ve el texto bíblico, por favor. En Hebreos dice, citando Jeremías 31, noten que acá es una cita larga, ¿no? Comienza acá, es lo que se habla, lo que se llama el nuevo pacto, ¿sí? Pero vamos a concentrarnos en el verso 12, dice, porque seré propicio, dice Dios en el Antiguo Testamento, a sus injusticias y nunca más
me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La primera línea, de alguna manera, conecta con la segunda. Que Dios sea propicio a nuestras iniquidades. En este caso, esto lo predica Jeremías. Es una profecía de lo que iba a suceder algún día con el llamado nuevo pacto, que es en el que estamos nosotros. El Señor iba a ser propicio a nuestras iniquidades, y por eso mismo nunca más se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Interesante. Veamos cómo dice la Biblia de las Américas. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sí? La Nueva Versión Internacional dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Muy interesante, ¿sí? Veamos el pasaje de Jeremías. Y esta es la profecía completa, ¿sí? Verso 31 de Jeremías 31. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, futuro, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Es un nuevo pacto. El pacto este es el antiguo pacto. Por eso en nuestra Biblia se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se llaman las Biblias. Testamento es sinónimo de pacto. Sí, el pacto en antiguo es el que hizo con Moisés en Sinaí, y ellos lo invalidaron, el pueblo de Israel lo quebrantó. Pero el nuevo pacto, Jesús, cuando estaba en la última cena antes de morir, y participaron de esa cena, de la ceremonia de la Pascua, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es vertida, y pasaron la copa, ¿no? Y el Señor en su muerte inaugura lo que se llama el nuevo pacto, pero Jeremías lo profetizó siglos antes, diciendo en qué consistiría ese nuevo pacto. Entonces dice el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y está hablando de un nuevo corazón que se nos da. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Muy, muy precioso. Y esto nos vamos a concentrar, ¿no? Lo que hemos leído en Hebreos 8:12, que está aquí en Jeremías. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Noten, la segunda parte, de alguna manera, explica o desarrolla la primera. Perdonar nuestra maldad tiene que ver con que Dios no se acuerde más de esa maldad, ¿sí? Es una decisión que Dios toma. El Señor nos decide perdonar a algunos seres humanos. Y ya lo avisa incluso antes de hacerlo. Algún día va a llegar el momento en que yo, por medio de un nuevo pacto, voy a perdonar el pecado de mi pueblo y no me voy a acordar más de sus pecados. Importante entender, el perdón es una decisión. En este caso, el perdón vertical es una decisión que Dios toma. Cuando hablemos del perdón horizontal, será lo mismo. Es una decisión que yo tomo de hacer con la maldad que alguien ha hecho contra mí. Yo decido perdonar. Dios decidió perdonarnos. Dios eligió, este es el Evangelio, enviar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a morir en la cruz, justamente para, por medio de esa muerte, poder ofrecer perdón a todas las personas que se arrepientan y crean en esa obra de la cruz, ¿sí? Pero todo comienza de nuevo con la decisión de Dios de proveer, por medio de Jesucristo, una vía donde Él pueda perdonar sin dejar Él de cumplir con la misma ley que Él estableció. El nuevo pacto no es que ahora la ley de Dios no rige más, no cuenta más y Dios no le hace caso. No, el nuevo pacto es que ahora toda esa maldición de la ley, que viene por no cumplirla, por no acatarla, por transgredirla, va a caer sobre otra persona, o cayó sobre otra persona, que es Jesucristo, el intermediario, el sustituto, el que muere en lugar de otros que debían haber muerto, ¿sí? Al concedernos perdón, Dios nos declara inocentes ante sus propios ojos. El mismo Dios, que es el que tiene derecho sobre nuestras vidas, el que establece las normas en este mundo, porque es su mundo, es el que decide
por medio de un escape, digamos así, que sería la muerte de un inocente, Cristo, no tomarnos en cuenta los pecados, y eso es como declararnos ante sus ojos como que está todo arreglado, nos declara inocentes ante sus ojos. Es precioso, ese es el gran mensaje de la Biblia, ¿verdad? Dios no solo decide perdonarnos, sino que nos declara eso. Y eso es muy importante también, que Dios declare que estamos perdonados, que Dios no nos deje con la incertidumbre a las personas. Tenemos la Biblia con promesas de Dios, muchas promesas de Dios, en donde se nos asegura que Dios nos ha perdonado. Tremendo. Y eso también es importante a la hora de nosotros perdonar a alguien. No es bueno decir, bueno, yo ya lo perdoné, pero la otra persona nunca se enteró que vos lo perdonaste. Porque no se lo decís, porque a veces por orgullo, por lo que sea, no manifestamos eso a la otra persona y decir, bueno, ya, está todo arreglado. Dios no solo decide perdonarnos, sino que nos asegura que nos perdona, para que no vivamos con esa angustia, con esa duda de no saber, ¿será que Dios me ha perdonado o no? Y hay gente que así, aún yendo a iglesias evangélicas, que no tienen esa certeza. No han llegado al punto de saber con certeza, con convicción, que Dios les ha perdonado. Y dicen, no, bueno, soy un pecador, pues claro, seguimos pecando. Y yo no sé si Dios me ha perdonado. ¿Y quién puede saber, pastor? Y eso lo vamos a saber algún día cuando estemos delante de Dios. Bueno, la Biblia dice que sí podemos saberlo. Y debemos saberlo. ¿Sí? Son promesas de Dios. Si realmente confiamos en Jesucristo, si realmente nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos dejado de confiar en nuestra justicia, en nuestras obras, en nuestros logros, o en tal o cual persona, o en tal o cual iglesia, o en el santo, o en María, o en quien sea, y hemos puesto toda nuestra confianza en la obra de Cristo suficiente y completa en la cruz, podemos tener certeza de que hemos sido perdonados, que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado ese nuevo corazón, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Interesante, muy precioso, que Dios no solo decida perdonarnos, sino que lo declare para confirmarnos a nosotros, para asegurarnos, porque necesitamos anclar nuestro corazón en esa certeza para poder tener una relación de confianza con Dios, para acercarnos a Dios como un Padre amoroso que nos ha aceptado y recibido a pesar de saber todo acerca de nosotros. Todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Dios ya lo sabe todo. Y sabemos que no es algo precioso, porque somos pecadores. Dios aún así, por su propia decisión, hace un pacto con nosotros de perdonarnos nuestros pecados, con la condición de que nos arrepintamos de ellos y abracemos la obra de Cristo en la cruz como suficiente, confiando, usando, como dice las Escrituras, creyendo de todo corazón que Él ha muerto por nuestros pecados. ¿Sí? Interesante, como leíamos recién en Hebreos, dice, porque seré propicio a sus injusticias. Bueno, me quedé acá en la... está bien, en la Reina Valera. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Me gustaría concentrarme en este concepto. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La Biblia de las Américas dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Nueva Versión Internacional, nunca más me acordaré de sus pecados. Exactamente igual en las tres. Entonces este concepto de no acordarse, porque tiene que ver con el perdón. Esto de perdonar tiene mucho que ver con no llevar cuentas. Cuando dice que Dios no se acuerda, no está hablando de amnesia, que Dios se olvida en el sentido que no sabe lo que hicimos en el pasado. Sí que lo sabe, y siempre lo va a saber, porque Él es omnisciente. Lo que está prometiendo es no retener nuestros pecados para usarlos en nuestra contra, para echarnos en cara, como decimos nosotros. Y de nuevo, hay un paralelo con el perdón que después se nos exige a nosotros en la Biblia. Cuando yo te perdono a vos, que me has herido, yo lo que estoy haciendo es un compromiso de nunca más echártelo en cara. De no yo traerlo ni a mi mente para recordarlo y amargarme contra vos, ni echártelo a vos en cara para desquitarme, ni hablar a otros en contra tuya. Decir, ¿sabés lo que me hizo fulano? No te imaginás. Y se lo cuento a otros. No. Cuando yo te digo te perdono, ya no lo traigo, no lo voy a sacar más. Ni para mostrártelo a vos, ni para yo pensar,
mal de vos, ni para que otro sepa lo que vos hiciste. Eso es lo que es. Es una promesa de no recordar. Dios lo promete, que no va a recordar nuestros pecados, de nuevo, como una decisión que Él toma. Él decide no perdonar, no recordar. Él decide no recordar. Y pienso que es valioso, porque ahí en el contexto de Jeremías 31, me parece un contraste muy precioso, y es muy valioso que pensemos un poco en este verbo recordar, cómo lo usa, y acá puse 3 ejemplos. ¿Cómo usa Dios este concepto de recordar? Cuando ustedes saben, en Génesis 8 ahí está en el diluvio, ¿no? Dice en el Génesis 6 que Dios vio la maldad de los hombres, vio que la maldad era mucha, que eran perversos de corazón, que todo lo que deseaban todo el tiempo era solamente hacer el mal, y entonces decide mandar un diluvio. Y bueno, ustedes saben, se salva Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé y las 3 nueras de Noé. 8 personas se salvan, y los animales, ¿no? De distintas muestras, digamos así, de cada raza, de cada tipo, de cada especie, ¿no? Cuando termina el diluvio, muy interesante, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y bueno, ahí ya termina el diluvio, termina. O sea, ya había dejado de diluviar, pero todavía estaba todo inundado, pero la forma en que Dios escribe la Biblia para hacernos saber que Dios ahora va a actuar en liberación de Noé y su familia, porque está bien, los salvó de morir, pero estaban flotando en el mar, ¿no? Tenía que terminar con eso. Y entonces introduce diciendo, bueno, se acordó Dios de Noé, no que se había olvidado, Dios no se puede olvidar de algo así, no es que dijo, uy, ay, es verdad, no solo tiene que parar de llover, sino que tengo que vaciar la tierra del agua. No, se acordó en el sentido que pensó en Noé, se enfocó en Noé y lo bendijo a Noé, y dice que se acordó. Interesante. Lo mismo pasa en Éxodo, capítulo 2. Estaban todos los judíos siendo esclavos en Egipto, habían pasado 400 años después que termina Génesis, y se han convertido en un pueblo de esclavos en la nación de Egipto. Los que habían llegado como 70 personas en Egipto, ahora es un pueblo de 2 millones y están esclavos. Y se aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, la esclavitud. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y bueno, los libera. De nuevo, Dios no se había olvidado del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No, pero está diciendo la motivación de Dios. Así como la motivación para terminar con el diluvio es porque tuvo un trato preferencial con Noé. Él lo escogió a Noé, por gracia lo escogió para salvarlo, y entonces se acuerda de esa decisión que él tomó y la ejecuta. De la misma manera, en este momento el pueblo de Israel está esclavo, después de 400 años, y Dios trae a la memoria, otra vez para actuar en liberación, el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, el pacto abrámico, ¿sí? Precioso. Noten ahora en Jeremías 31, donde está el nuevo pacto, pero un poco antes. Dice el verso 20, Jeremías 31, 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Efraín es una forma de referirse a las 10 tribus de Israel que están en el norte. Efraín, ustedes saben, Israel se dividió en dos. En el reino del norte, el reino del sur. En el sur quedó Judá y Benjamín, 2 tribus, y en el norte las otras 10 tribus. De las otras 10 tribus, la tribu más grande era la tribu de Efraín. Entonces en el Antiguo Testamento se llama a la nación del norte, se la llama Israel, a la del sur Judá, a veces se la llama Jacob, a la nación del norte, que es sinónimo de Israel, y a veces se la llama Efraín, ¿sí? A veces a la tribu de Efraín y a veces a toda la nación del norte, que también fue rebelde contra Dios y fue llevada, cuando Jeremías escribe, ya la nación del norte ha sido conquistada por los asirios, y falta que sean llevados cautivos la nación del sur, ¿sí? Judá. Entonces dice, ¿no es Efraín ya castigado, ¿no? Hijo precioso para mí, ¿no es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Me he acordado de él constantemente, de Efraín, de la nación castigada. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
Noten de nuevo la conexión de acordarse y de tener misericordia. De pensar con amor, con misericordia sobre Noé, sobre el pueblo de Israel, pensando en lo que él le había prometido a Abraham, y ahora acordarse también de la nación del norte. Y no solo eso, sí, dice que se conmueve en sus entrañas y se acuerda. Bueno, sigue el contexto aquí, aquí empieza a hablar del nuevo pacto, y notablemente en la misma, digamos, en el mismo párrafo, en la misma oráculo profético, dice, una vez que ya ha dicho que se acordó o se acordará de Efraín, dice, pero perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Me encanta ese contraste, ¿sí? Podemos decir, Dios nos recuerda a nosotros, pero no a nuestros pecados, no retiene nuestros pecados en nuestra contra. Eso es parte del nuevo pacto. Eso es lo que significa llegar a ser hijos de Dios en virtud, por virtud de la salvación. Somos ahora aceptos en el amado. El Señor se acuerda de nosotros. Es una decisión de pensar en nosotros, de amarnos de una manera especial y de no querer acordarse de nuestros pecados. Eso es el perdón de Dios. No tomarnos en cuenta el pecado. No mirar nuestros pecados para echarnos en cara el pecado, ni siquiera Él para pensar mal de nosotros. Ya no piensa más en nuestros pecados Dios, porque nos ha perdonado. Precioso, precioso. Dios no ignora nuestros pecados. Los conoce, los sabe, claro que los conoce. ¿Sí? No los ignora. Lo que sí hace Dios es castigar nuestros pecados. Es decir, el perdón de Dios no es ignorar los pecados, no, es castigar nuestros pecados. Preste atención, Dios castigó nuestros pecados, pero no nos castigó a nosotros por nuestros pecados. Estoy hablando del castigo judicial, ¿no? Sería irnos al infierno en ese caso. Dios castigó nuestros pecados, pero no nos castiga a nosotros por nuestros pecados. Él castigó a nuestro sustituto, el Señor Jesús. ¿Sí? Cuando decimos que Él nos castiga por nuestros pecados, estamos diciendo que Él castiga a un sustituto. O sea, nuestros pecados fueron castigados, pero no sobre nosotros, sobre Cristo. Por eso murió Cristo en la cruz. El Señor derramó su ira sobre el pecado, nuestro pecado. Pero ese pecado estaba puesto sobre un sustituto llamado Jesús. Y eso, de esa manera Dios nos perdona. No es que nos perdonó ignorando. No, nos perdonó echando la culpa sobre otra persona. Así nos perdonó Dios. Y satisfaciendo lo que demandaba su justicia en lo que hizo otro que nunca pecó. Noten. Quien llevó él mismo, está hablando de Cristo, de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Sanados acá en un sentido metafórico, no de enfermedad, de la enfermedad del pecado, digo, de lo que significa el pecado en nuestra vida. Llevó él mismo nuestro pecado. Nuestro pecado fue castigado, es lo que dice acá. Nuestro pecado llevó, no el de él. Él no murió por su pecado, sino por el mío y por el tuyo. Y así que Dios lo castigó. Ya está castigado ese pecado. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sí? Este por es en lugar de, este sería este por, el justo en lugar de los injustos. Cristo padeció una vez por los pecados de otros. ¿Sí? No sé cómo lo dice la Biblia de las Américas, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, y el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Déjenme ver acá, porque Cristo murió, esta es la Nueva Versión Internacional, murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Bueno, lo mismo. Interesante. Entonces decimos que sí, Dios nos perdona, pero la forma de perdonarnos Dios es arrojando su castigo sobre otra persona. A veces se dice en el mundo evangélico, para querer de alguna manera subrayar esto de que somos aceptos en el amado, que Dios nos acepta tal cual somos, decimos. Pero está mal decir eso. Dios no nos acepta tal cual somos.
Yo, aparte de Cristo, soy un malvado, soy un perverso, estoy perdido, soy injusto. Dios no me acepta así. No, Dios nos acepta, es lo que deberíamos decir. Dios nos perdona como somos en Cristo. ¿Sí? Concepto para entender de lo que es el perdón. O sea, Dios me perdona porque Cristo me ha revestido de su justicia. Cristo ha cargado mi pecado, Cristo ha cubierto mi pecado, Cristo ha quitado mi pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó mi pecado y lo puso sobre él. Y entonces Dios me perdona tal cual yo soy en Cristo. Y lo mismo vos, estando en Cristo, Dios te perdona. Cuando mira a Dios con esos ojos de fuego, digamos, con esa mirada que todo lo sabe y todo lo ve, cuando mira tu corazón, Él ve la justicia de Cristo, ve la sangre de Cristo. Y por eso no se acordará más de tus pecados ni de los míos, porque en Cristo tengo ese perdón. Esto, bueno, es una forma, esto se puede profundizar mucho más, teológicamente muchísimo más, es una forma doctrinal, digamos así, de analizar esto, pero hay una forma, la Biblia es muy linda, cómo van verdades muy profundas, teología concentrada, digamos así, y de este asunto que es clave, es el centro, el corazón de toda la Biblia, el perdón. Dios no solo nos da información en declaraciones doctrinales, sino también matiza eso con imágenes, metáforas, alusiones, analogías que nos permiten visualizar de una manera también no solo intelectual, sino incluso emocional de qué se trata esto. Y es muy lindo pensar cuando queremos entender el perdón de Dios, rastrear en la Biblia varias imágenes de cómo se habla del perdón. Yo acá coleccioné 8 imágenes distintas sobre el tema del perdón. Noten y veámosla y disfrutémosla y tratemos de pensar para entender mejor qué es el perdón y siempre anticipando que todo esto después nos sirve para trasladar al tipo de perdón que nosotros debemos otorgar a los demás, ¿no? Es así. En primer lugar habla en el Salmo 103, quiere hablar de la inmensidad de la misericordia de Dios, cómo eso se conecta, esa misericordia, con este perdón también infinito de Dios, o maravilloso de Dios. Noten como dice el Salmo 103. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como la altura de los cielos sobre la tierra, enorme, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Está hablando acá imágenes de dimensiones enormes, dimensiones que no las podemos ni concebir, ¿no? Entre la tierra y el cielo, la altura que hay, qué sé yo. Impresionante. Entre el este y el oeste, qué distancia hay. Y la distancia mayor que podemos pensar acá en la tierra. De esa manera alejó de nosotros nuestras rebeliones, dice. Noten el verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos trató de acuerdo a lo que hemos hecho, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No, nos ha perdonado, ¿sí? Ha tenido misericordia sobre nosotros y no nos ha alejado, dice acá, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es como si hubiera Dios en su poder, hubiera separado de nosotros nuestros pecados, de manera que nos puede mirar a nosotros y no mirar nuestros pecados, como acabamos de ver ahí en Hebreos. Él no mira nuestros pecados, no los toma en cuenta, pero sí nos mira a nosotros, porque Él hizo alejar nuestros pecados de nosotros, en una distancia, la distancia más grande que nos podemos imaginar. Preciosa. La segunda imagen que podemos pensar es la de hacer que no estemos frente a Él en un tribunal. Dios, al perdonarnos, evitó que estuviéramos dando cuentas de nuestras obras, de nuestros pecados en un tribunal. Dice el Salmo 130. Oh Jehová, Dios, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es una pregunta retórica, nadie. Si el Señor prestara atención, acuérdense que Él decidió no mirar, no mirar, ¿sí? Si mirara los pecados, si el Señor enfocara su atención en el sentido de tomarlos en cuenta, de anotarlos, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá defenderse? ¿Quién podrá justificarse? Nadie. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Este pero, claro, es lo contrario. De nuevo, mostrando que el perdón tiene que ver con no mirar, no tomar en cuenta los pecados de una persona. Si los mira, estamos fritos. Si no los mira, es que nos ha perdonado. No los toma en cuenta. Liberación de un tribunal. En tercer lugar, limpieza de una mancha impura. Por eso he puesto este motivo de una mancha de tinta, ¿no? Acá. Isaías 1:18. Muy, muy hermoso también. Imágenes, ¿no? Muy gráficas. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Interesante porque decimos no tomar en cuenta. No tomar en cuenta. No mirar es no tomar en cuenta. Mirar es tomar en cuenta. Y acá dice Dios, venid y estemos a cuenta. Hagamos los números, digamos. Trae todos tus pecados y vamos a ponernos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Trae tus pecados, trae la cuenta de tus pecados, y lo que yo voy a hacer, ¿sabes qué? Los voy a borrar. Los voy a borrar todos. Como se limpia una mancha impura. Y yo agrego acá impura, pues es muy interesante. Dice, si vuestros pecados fueren como una mancha de tinta negra, no dice, como la grana. Está hablando algo de rojo, ¿no? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y probablemente la referencia al rojo tenga que ver con sangre impura, la impureza. Después más adelante habla de los trapos de inmundicia. Y lo que está hablando es dice que para Dios nuestras justicias, dice, son como trapos de inmundicia. Y está hablando de los trapos que se usaban en aquella época para la menstruación. Algo inmundo, algo impuro. Y acá está hablando de pecados como si fuera una mancha de algo impuro, que es lavado, es limpiado, emblanquecido, ¿sí? Como nieve o como lana blanca. Precioso. Maravilloso. Eso de nuevo es perdón, es limpiar una mancha, perdonar. Que no estés vos cargando esa mancha delante de Dios. Dios ya no la mira, ya está, ha sido borrada. Otra imagen muy linda en Isaías, que está hablando ahí del rey Ezequías, que dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hermosa imagen. Echar tras la espalda es ya hacerlos desaparecer, ya no mirarlos más. Otra vez tiene esto que ver con esto de no mirar. Yo tiro algo detrás de mi espalda en el sentido que ya no le presto atención, lo dejo atrás, lo abandono, no lo miro más. Pero dice que Dios hizo eso. Impresionante. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar, noten de nuevo la acción activa de parte de Dios. A ti agradó la decisión, librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Déjeme ver cómo lo hace. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es lo mismo. Hermoso. ¿Sí? En quinto lugar, borrar una marca. Borrar una marca, parecido a borrar una mancha. Dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura. Esto es un reclamo de Dios al pueblo de Israel, que no lo adoró apropiadamente, ¿sí? Y no me invocaste a mí, oh Jacob, dice antes, verso 22, sino que de mí te cansaste. Jacob de nuevo, noten, el reino del norte, Jacob. Sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Le dice Dios, ¿no? No te pedí tantas cosas, pero no te importó, te cansaste de adorarme. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Es decir, no solo no me adoraste como yo pedía, sino que lo que me trajiste, no me trajiste ofrenda, no me trajiste sacrificio, no me trajiste incienso, nada, me trajiste todos tus pecados.
Lo único que hiciste fue pecar, pecar, pecar y pecar contra mí. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más, o no dice más acá, no me acordaré de tus pecados. De nuevo, no me acordaré. Después que le recrimina que ellos lo único que han hecho es constantemente pecar contra Dios, entonces Dios dice, yo, de nuevo, activo, decisión, yo soy el que borro tu rebelión. No sos vos que lográs con tus esfuerzos y tus buenas obras, caminando a Luján o haciendo lo que quieras. No es que vos te borrás tus rebeliones, yo las borro por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Maravilloso, es precioso. ¿Sí? Borrar una marca, dije. Deshacer una nube, noten, otra más, sexta. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Hermoso. ¿Sí? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Una imagen diferente, pero muy significativa también. Cuando está nublado no podemos ver el cielo y de alguna manera lo que está hablando, bueno, que Dios hace que, como si soplara un viento y quitara cualquier impedimento que nos permita acercarnos a Dios, acercarnos al cielo, ¿no? Dios ha quitado, ha deshecho los pecados como una nube. En séptimo lugar, y esto es hermoso, ustedes a lo mejor recuerdan este pasaje, es muy conocido, Miqueas 7, del 18 al 20, dice que ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bueno, acá hay muchas cosas muy preciosas, vamos a prestar un poquito de atención. Yo tenía subrayado acá la palabra maldad, pecado, iniquidades y pecados. Esto enseguida nos hace acordar a Éxodo 34. Dice Éxodo 34:7. Estaba Moisés escondido en la peña y Dios va a pasar para mostrarle toda su gloria. Dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, etc. Sí, este es un texto central en el Antiguo Testamento, donde se declara el perdón de Dios, la gracia de Dios hacia su pueblo. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, es decir, todo tipo de pecados. El perdón de Dios es amplio. No hay pecados que Dios no pueda perdonar o no quiera perdonar. Él perdona todos los pecados. Y bueno, aquí hay como una alusión a este pasaje central del Antiguo Testamento, cuando dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? Y después habla de nuestras iniquidades y nuestros pecados. Todo tipo de pecados, sí. Acá vemos que la base del perdón de Dios es su pacto, en este caso en el Antiguo Testamento, las promesas que le había hecho a Abraham. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La promesa de perdón está basada en el pacto con Abraham, ¿sí? Aquí no lo vemos. No sé por qué deciden los traductores poner la palabra olvida el pecado, la frase olvida. Déjame ver la Biblia de las Américas 18, dice que Dios como tú, perdón. ¿Qué pasó acá? No, está. Que Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto. Acá dice pasa por alto. Acá decía olvida, acá pasa por alto. Quiero que pensemos un poco en esto, pasa por alto. Nueva Versión Internacional dice que Dios como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito. Lo cierto es que esta palabra, olvida, es la idea de pisar. El verbo tiene que ver con pasar sobre algo, por eso quizás traducen pasa por alto en esas versiones,
y acá interpretan como que pasar por alto sería olvidar. Pero lo cierto es que la palabra es pisar. Pisar. Vamos a ver un segundo. Me gusta mostrarles esto. Noten acá la palabra olvida o ver. Acá dice ir transversalmente o a través de. Es la idea de ir pisando. Este es un diccionario de hebreo. Dice avar. Pasar, sobrepasar, cruzar, fallecer. Dice, hallamos unos 550 veces esta palabra en la Biblia. El verbo se refiere principalmente a movimiento espacial, o sea, en el espacio, en una zona, en un área, en una superficie, a mover de a un lado, cruzar, alejarse. Este significado fundamental puede adquirir el sentido de pasar por encima o pasar por, para llegar al otro lado, como cuando Jacob cruzó el Éufrates para escapar de Labán. Literalmente dice, Dios pasa por encima de nuestro pecado. ¿Sí? También avar puede denotar llegar hasta un lugar o una persona, ¿sí? Pasar delante, etc., ¿no? Pasar de largo, pasarán, en fin, pasar por alto, dice acá. A veces tiene el sentido de pasar por alto, una ley, un mandamiento, un pacto, etc., ¿sí? Pasar sobre las aguas, pasar sobre, ¿sí? Etc. Muchos estudiosos creen que lo que está haciendo acá Miqueas es describiendo que Dios pisa el pecado como se pisa un enemigo, hablando del pecado como nuestro enemigo, y que de alguna manera perdonar ese pecado de parte de Dios es conquistar ese enemigo. Noten lo que dice interesante comentario del trasfondo, dice 7:19, que es el que estamos, ¿no? Considerando, pisotear las iniquidades. El perdón que Dios otorga a Israel permite conquistar el pecado en manera muy similar a la que un monarca triunfa sobre su enemigo, pisoteándolo o colocando el pie sobre su cuello. Muy interesante. Esa es un poco la idea aquí. Esperen que saco la idea aquí de lo que Dios hace con nuestro pecado. Él pisotea el pecado. Déjenme ver aquí el 19. Aquí dice, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Es la idea allí. Hollará. Pisará. ¿Sí? Nueva versión internacional 19. Vuelve a compadecerse de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades. Y es la idea de nuevo de la manera de conquistar nuestra maldad, es perdonándola. Es la forma que Dios hizo. Y después, bueno, el precioso, como sigue acá, dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aquí habla de nuevo de la decisión activa de Dios de perdonarnos. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Acciones activas, sepultará, echará nuestros pecados. Una obra activa de Dios es completa, todos nuestros pecados. ¿Sí? Dice acá, todos nuestros pecados, no solo al hablar de distintas clases de pecado, maldad, pecado, iniquidades, sino que acá redondea y dice todos nuestros pecados. El perdón de Dios es completo. ¿Sí? Y por supuesto, el perdón de Dios también es irreversible. Esta figura de echar en lo profundo del mar da la idea de que ya es imposible volverlos a encontrar. Es irreversible. Dios nunca va a ir a pescar, digamos así, usando esta metáfora, a lo profundo del mar para sacar los pecados y echarnos en cara. Ya nos ha perdonado de todos los pecados, los ha alejado de nosotros, como el oriente del occidente, los ha tirado a su espalda, los ha borrado de manera que ya no se ve, ha quitado esa mancha, y acá dice, los ha sepultado en lo profundo del mar. Es irreversible el perdón de Dios. Y finalmente, Jeremías 50:20, muy interesante. Aquí habla de maldad quitada. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Aquí está hablando del remanente, tema del Antiguo Testamento, de la profecía, pero en definitiva es lo que somos hoy nosotros, el remanente escogido de Dios. Y de nuevo noten, en aquellos días, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, dando la idea como, aun si Dios mismo los buscara, no los encontraría más, porque Él ya nos ha perdonado
ha decidido no acordarse de nuestros pecados. Bueno, ese es el perdón vertical de parte de Dios. Y en la Biblia se nos dice, una vez que se entiende bien esto, bueno, allí estaba el pasaje de Juan 1:29, que lo mencioné hoy. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita como una mancha que se sale, como todo esto que estamos mencionando, ¿no? Como una marca que ya no se encuentra, como la nube que se hace desaparecer, etc. Los quita del medio. El Cordero de Dios, por medio de su sacrificio. Y se nos dice entonces, ahora siendo como un puente, como una aplicación para nosotros, la aplicación principal, por supuesto, tiene que ver con nuestra salvación. Que si alguno de los que está escuchando esto no tiene certeza de que Dios le ha perdonado, no, la certeza no va a venir de que usted se esfuerce más por portarse bien, por hacer lo que usted interpreta que Dios le está pidiendo, por no pecar, por hacer obras de justicia, por compensar por medio de, no sé, de penitencias o de esfuerzos. No, la certeza del perdón de Dios viene por la fe. El perdón es por la fe, no por las obras. Y la certeza viene de creer lo que Dios dice, creer que así lo hace Dios, que Dios prometió perdonarnos por medio de lo que hizo Cristo. El Señor en la cruz dijo, consumado es, ya está todo pagado. Creer que la muerte de Cristo en la cruz fue para perdonar tus pecados. Creer que sos un pecador, una pecadora, mereces un castigo, pero creer que ese castigo lo recibió Cristo en la cruz. Si crees de todo corazón en Jesucristo, eres salvo, eres perdonado, todos tus pecados son borrados. ¿Sí? La segunda aplicación, y a eso vamos en este estudio, es como dice en Efesios 4:32. Dice 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia contra los demás, ¿no? Que gente que ha pecado contra vos, ya deja de pensar más, de pensar mal, de amargarte, de enojarte. Antes, contraste, en lugar de eso, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también hace que ese perdón de Dios que acabamos de ver, este vertical, sea el que nos ayuda a entender en qué forma nosotros debemos perdonar a los demás. De la misma manera, olvidándonos los pecados, no teniéndolos en cuenta, no recordándolos, borrándolos, quitándolos del medio. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Lo mismo en Colosenses, capítulo 3, vimos la semana pasada, toda esta lista la estudiamos la semana pasada y decidimos hoy concentrarnos en esto del perdón, ¿no? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí está, de la manera que Cristo os perdonó. Es el modelo de alguna manera. ¿Sí? Tenemos el saber que Cristo ha muerto por nuestros pecados, de alguna manera me informa a mí, me ilumina y me motiva a perdonar yo a los demás de la misma forma. ¿Sí? Como alguien ha dicho, nadie, jamás nadie ha pecado contra nosotros, ni contra vos ni contra mí, tanto como nosotros hemos pecado contra Dios. Y entonces saber que toda esa enorme cantidad de pecados Dios me la ha perdonado a mí, tiene que de alguna manera motivarme a yo perdonar las faltas menores en comparación, en cantidad y en profundidad, ¿sí? Y en gravedad, que otros cometen contra mí, no son nada en comparación con todo lo que Dios me ha perdonado a mí. ¿Quién soy yo para no perdonar esas faltas menores cuando las grandes faltas que yo tenía fueron todas perdonadas por pura gracia, sin yo merecerlo? ¿Sí? Y eso es lo que habla Mateo 18, con esto terminamos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Todas las veces lo tenés que perdonar. Y entonces Jesús cuenta la parábola de los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos, los creyentes, ¿no? Somos parte del reino de los cielos. En los creyentes, en el reino de los cielos, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A como no pudo pagar,
ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto es una cantidad enorme, 10.000 talentos. ¿Sí? Un talento era el equivalente a 20 años de trabajo. 10.000 talentos multiplica 20 por 10.000 y estamos hablando, no sé, 200.000 años de trabajo. Una locura. O sea, una deuda impagable. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, al menos algo. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imposible. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, 3 meses de trabajo. Y haciendo de él, le agaugaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, noten lo mismo, por eso lo marqué, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Esto es intencional, Jesús cuenta esta historia para hacer el punto. El primer hombre debía una deuda impagable al rey, que es Dios. En esta parábola sería Dios, el Padre. Y el Padre tiene misericordia, fue movido a misericordia, dice acá. Déjenme ver algo acá. La semana pasada mencionamos esta palabra, es planchizomai, es ser movido en el corazón, digamos en las entrañas, sentir una compasión que te moviliza a hacer algo. Y este hombre le perdona, por esa compasión lo perdona. Pero el que sale perdonado de toda esa deuda enorme, se encuentra con un amigo que le debía un dinerito, digamos, y el amigo le ruega de la misma forma, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, y era pagable esa deuda. Mas él no quiso, decisión activa, no quiso perdonar, sino fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Simbólicamente, porque estando preso no puedes pagar la deuda, tenés que salir, mejor estar fuera y trabajar. Es un deseo de venganza más, le pague la ofensa, digamos así. El deseo de venganza, el enojo va a pagar estando preso, del acreedor, digamos. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, el rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, el rey, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí está la palabra, es la palabra misericordia, eleos, no es la palabra planchizomai, es el verbo eleo, ¿sí? Y acá lo mismo. Entonces su señor, que acá representa a Dios el Padre, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. La deuda impagable. O sea, imposible. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, Dios, hará con vosotros los creyentes, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? De nuevo, usa el perdón de Dios, el vertical, como no solo como un modelo para perdonar, como vimos en Efesios y en Colosenses, sino como nuestro motivo, porque hemos recibido perdón de Dios. El perdón que Dios nos ha concedido es nuestro motivo, la razón para perdonar, el por qué, y nuestro modelo, la manera de perdonar a los demás. ¿Sí? Si decimos que hemos recibido el perdón de Dios, entonces nosotros deberíamos de la misma manera perdonar a los demás.